Hola, esta es la ayudantía número 5. El ejercicio número 1 de la ayudantía 5 es estática. En este ejercicio a mí me piden calcular la fuerza de tracción F para mover el automóvil, en dos casos diferentes. El primer caso viene siendo para cuando los frenos traseros están bloqueados y las ruedas delanteras pueden girar libremente. ¿Qué implica esto? Que si yo hiciera mi diagrama de cuerpo libre, tendría las normales, que siempre están, las normales del neumático con el suelo, y normal A, normal B, y además tengo la fuerza FB de fricción del neumático con el suelo, pero acá no tengo porque no considero fricción dinámica, solo fricción estática. Y para que sea una fricción estática debe estar totalmente detenido. Entonces, como puede girar libremente, no hay FA, no hay una fuerza A. Y además, en este yo tengo la masa, que me dicen que es de 2000 por 9,81. 2000 kilogramos por 9,81 para dejarlo en newton. Entonces, con el diagrama cuerpo libre, claro, yo debo descomponer las fuerzas, eh, F coseno y F seno, la fuerza de tracción, y equilibrio. Entonces voy a tener sumatoria de fuerza en X igual 0. Esto implica que tengo que mi fuerza B menos mi fuerza de la tracción por el coseno de 30 grados es igual a 0. Mi sumatoria de fuerzas en Y igual 0, implica que tengo mi F por el seno de 30 grados más mi normal en A más normal en B menos 2000 por 9,81 igual 0. Y además puedo hacer sumatoria de momentos en un neumático y o apoyo. Entonces, sumatoria de momentos en A igual 0. Esto implica que voy a tener que mi F coseno de 30. El F coseno es mi fuerza descompuesta en el eje X, entonces mi brazo es en el eje Y, por 0,3 metros. Menos F por seno, esta es mi descomposición en X, perdón, en Y, seno de 30 grados, mi fuerza descompuesta en Y, por mi brazo en X, que es por 0,75 metros. Y momento negativo, regla de la mano derecha. 0,75 metros, más 2,5 metros por la normal en B, menos 2000 kilogramos por 9,81 el G, y eso está a 1 metro, por 1 metro, igual 0. Pero aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Las incógnitas son F, mis incógnitas vienen siendo en este caso F, NB, NA y FB. Y tengo 3 ecuaciones, 4 incógnitas, 3 ecuaciones. Entonces, además yo también sé que puedo relacionar mi normal con mi fuerza de roce en B, que es el del neumático, en el roce estático, porque yo sé que mi fuerza B, que es la fuerza por el roce del neumático estático, es igual a el coeficiente dinámico estático por la normal en B. O sea, y esto es igual, por enunciado me decían que este coeficiente es igual a 0,3. Esto es igual a 0,3 por NB. Entonces aquí tengo como otra ecuación más, una ecuación más, una ecuación más. Y con esto yo puedo volver al equilibrio del primer punto, por ejemplo, donde puedo reemplazar mi FB en función de NB. Entonces esto sería 0,3 NB, 0,3 NB. Y ahí ya puedo resolver juntando las ecuaciones, despejando, puedo despejar NB en función de F, luego lo reemplazo en la ecuación de sumatoria de fuerzas en I, y eso puedo despejar F con NB y puedo encontrar, por ejemplo, de la ecuación en X, acá 1, y de la ecuación 3, esta es la ecuación 2. De 1 y 3 yo puedo despejar FB y NB.
o sea, F y NB. Y luego puedo despejar NA porque voy a saber F y NB. Y al final, con NA, perdón, con NB puedo saber FB. Entonces, juntando y realizando todo eso, voy a obtener que mi normal en A es igual a 1263,34 newton. Mi normal en B va a ser igual a 7975,3 newton. Y mi fuerza en B, mi fuerza B, que va a ser la fuerza del roce del neumático con el suelo, va a ser 2434,48 newton. Y con esto yo puedo despejar y también obtener mi F, mi fuerza de tracción, que era lo que a mí me pedían en específico. Y esta fuerza viene siendo, tiene el valor de, esperemos un poco, que lo calculé, de 2,76, o sea, de 2762, eh, 72 newton, o en kilonewton 2,76 kilonewton. Y ahí yo logré encontrar para el caso A, donde tengo solo el los neumáticos traseros bloqueados, esa es mi fuerza de tracción, 2,76 kilonewton. Entonces, yo luego, lo único, en el caso B, lo que significa, lo único que cambia es que yo voy a tener que el roce, ahora voy a tener roce estático en los neumáticos de adelante y de atrás. Por ende, ahora voy a tener una FA, una fuerza A. Por ende, si yo en mi sumatoria de fuerza tenía esto, ahora esta sumatoria de fuerza va a ser, FA más FB menos F coseno de 30 grados. Y eso va a ser igual 0. Y solo eso cambia. ¿Por qué? Porque en sumatoria de fuerza de Ni no aparece ninguna nueva incógnita y en el momento como lo estoy realizando respecto a ese punto, no hay un brazo, entonces no genera. Si lo hubiera hecho en B, también hubiera cambiado la sumatoria de momento, pero no es el caso. Y por ende, acá abajo voy a obtener nuevos valores para mí, porque se va a modificar solo esa ecuación, la ecuación de la sumatoria de fuerza en X, entonces voy a obtener nuevos valores y además también para este va a ser el caso B, donde ahora mi sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, va a quedar como FA más FB menos F por coseno de 30 grados, igual 0. Las otras dos ecuaciones quedan tal cual, y además yo también sé, porque ahora voy a tener 5 incógnitas, que también está la relación que de mi FA va a ser igual al coeficiente S por la normal en A, que es igual a 0,3 por normal en A. Y reemplazando todo, voy a obtener ahora que mi normal en A va a valer 8608,49 newton. Mi normal en B va a ser 8114,93 newton. Mi fuerza en A va a ser igual, mi fuerza va a ser 25.082,400, le voy a poner una 2434,48 newton, 793,16 newton.
que es igual a 5,79. O sea, la fuerza que yo necesito para poder traccionar mi auto va a ser mayor, porque claramente los neumáticos de adelante también me están generando una oposición al movimiento. Y si yo comparo, por ejemplo, los valores, todos los valores, normal en A va a ser menor, normal en B va a ser mayor, la fuerza en A no existe en el caso A, ahora sí existe, y la fuerza en B va a ser, se va a mantener constante. Es lo único que hace variar. Solo varía el F. Y claro, aumentan un poco, varían un poco las normales. Porque claro, también cambia la descomposición vertical del F. Entonces, se cumple que mi F' es mayor que mi F. O sea, mi F del caso B es mayor que mi F del caso A, porque claramente tengo mayor oposición al movimiento por el bloqueo de las ruedas. Este fue el ejercicio número 1 de la ayudantía 5.